¿Sientes que todas tus creaciones terminan viéndose parecidas? Hoy quiero mostrarte un diseño sencillo que puede darle un toque diferente a tus creaciones y hacer que se destaquen mucho más. Vamos a hacerlo paso a paso. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, alista tus materiales, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0,8 milímetros de grosor. Voy a utilizar hilo taiwanés en dos tonos diferentes, un tono beige y un tono café. Voy a comenzar con el tono beige tomando dos hebras de hilo. Cada una va a ser de 80 centímetros. En uno de los extremos vamos a tomar aquí el encendedor para quemar y adelgazar las dos puntas de los hilos. Quemamos la punta del hilo en uno de los extremos, con los dedos giramos hacia la parte de arriba para que quede más delgada. Recuerda cortar aquellas que te quedan un poco deformes y ya aquí vamos entonces a pasar dos mostacillas. Las voy a utilizar en color dorado. Estas son mostacillas checas número 8. Paso una en cada punta de los hilos. Aquí en este extremo realizo un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Así va quedando entonces este acabado de nuestra pulsera. Cortamos los hilos que quedan sobrando, quemamos y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo. Esta parte nos quedaría lista. Vamos a tomar aquí el metro. Dejamos una medida que puede ser entre 6 a 7 centímetros. Va a depender del largo total que tú quieras para toda la pulsera. Aquí realizamos otro nudo sencillo. Lo vamos a ajustar muy bien y ya esta parte nos quedaría lista para fijarla a nuestra tabla con gancho o a la mesa de trabajo donde tú estés realizando tu pulsera. Para continuar con el diseño, vamos a tomar ahora otra hebra de hilo. Esta va a ser en un color diferente y yo la voy a utilizar de 100 centímetros. Las medidas que yo te estoy dando pueden variar dependiendo del largo total que tú quieras para tu pulsera. Voy a tomar una de las puntas, la paso por debajo de los dos hilos guía o centrales de la pulsera, paso la otra por encima y voy a comenzar aquí a jalar para que quede ubicado en todo el centro. Aquí ya como puedes ver está en todo el centro. Me quedan dos hebras de hilo, una hacia el lado derecho, la otra hacia el lado izquierdo. Vamos entonces a comenzar la primera parte de nuestro tejido tomando el hilo que está hacia el lado derecho, lo pasamos por encima de los dos hilos guía de la pulsera. Vamos a tomar ahora el hilo que está ubicado hacia el lado izquierdo, lo paso por encima de este y con este mismo hilo me voy a regresar pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos, siempre sujetando con nuestros dedos para que no se vaya a mover, ya que es el primer nudo que estamos realizando. Vamos entonces a sacar por aquí encima de esta orejita de la derecha este hilo. Vamos a comenzar entonces a jalar para que quede completamente ajustado. Vamos a unirlo al nudo que habíamos hecho previamente, que es el nudo sencillo que está aquí arriba. Y para continuar vamos a tomar el hilo de la izquierda y lo vamos a pasar por encima de los dos hilos guía o centrales de la pulsera. Vamos aquí a tomar el hilo de la derecha, pasarlo por encima de este. Y con este mismo me voy a regresar pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de esta orejita y voy a comenzar aquí a jalar hasta ajustar completamente, formando aquí el primer nudo plano que lleva la pulsera. Para continuar con el diseño, vamos entonces a realizar un tejido diferente, combinándolo con el nudo alondra. Este hilo guía del lado derecho pasa a ser el hilo anudador y el hilo anudador del lado derecho pasaría a ser el hilo guía. Vamos a tomar entonces el hilo anudador y lo vamos a pasar por encima de este hilo guía. Me voy a regresar con este mismo hilo pasándolo por debajo de este hilo guía y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Vamos a comenzar aquí a jalar, teniendo siempre cuidado y sosteniendo preferiblemente el hilo guía para que se dé más fácil lo que es la elaboración del nudo. Lo ajustamos muy bien y listo. Vamos a tomar nuevamente el hilo anudador y lo vamos a pasar en esta ocasión por debajo del hilo guía. Vamos aquí a comenzar a jalar, sosteniendo los hilos para que sea más fácil y listo. Vamos a tomar este mismo hilo y nos vamos a regresar en esta ocasión pasándolo primero por encima y luego lo vamos a pasar por debajo. Vamos a comenzar a jalar y así vamos a ir ajustando formando este primer nudo alondra
hacia el lado derecho. Es un diseño súper fácil que estamos creando en el día de hoy. Nuevamente vamos a tomar ese hilo guía, lo vamos a ajustar en el centro de toda la pulsera y el hilo anudador ya pasaría nuevamente hacia el lado derecho. Vamos a hacer lo mismo pero en el otro lado, que sería el lado izquierdo. Entonces vamos a tomar este que sería el hilo guía y este que entraría a ser ya el hilo anudador. Lo vamos a traer pasándolo por encima. Recuerden que estamos formando un nudo alondra. Con este mismo hilo nuevamente me voy a regresar por debajo y lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma. Vamos a jalar porque este es el primer movimiento para formar el nudo. Vamos a jalar, ajustar muy bien y listo. Vamos a tomar nuevamente este mismo hilo y lo vamos a traer pasándolo primero por debajo del hilo guía, sosteniendo con nuestros dedos para que no se nos vaya a mover. Y ahora con ese mismo hilo nos vamos a regresar, en esta ocasión pasándolo por encima del hilo guía y por debajo de la orejita que se formó. Vamos entonces aquí a pasarlo y vamos a jalar hasta ajustarlo completamente. Aquí ya hemos formado un nudo alondra nuevamente. Este hilo lo vamos nuevamente a poner en la parte central y ya nuevamente serían el mismo orden, los dos hilos centrales, los dos hilos anudadores, y aquí vamos a realizar otro nudo plano completo, iniciando con el nudo hacia el lado derecho. Pasamos este hilo por encima y nos regresamos con este mismo hilo pasándolo por debajo de todos los hilos donde están unidos. Aquí en esta parte que ustedes ven, lo sacamos por encima de esta orejita. Vamos a jalar y ajustar muy bien, organizando los hilos si es necesario y listo. Vamos a tomar ahora el hilo del lado izquierdo y lo vamos a pasar por encima de los hilos guía. El hilo de la derecha lo pasamos por encima de este y con este mismo hilo nos vamos a regresar por debajo de la unión de todos los hilos. Aquí lo pasamos por aquí debajo, lo sacamos por encima de la orejita, vamos a comenzar a jalar hasta ajustar completamente. Si te gusta ese tipo de tejido, si quieres continuar aprendiendo, recuerda suscribirte, es completamente gratis y muy fácil aquí abajo en el botón de suscribirte. Vamos a repetir nuevamente el nudo alondra. Entonces pasamos el hilo primero por encima, nos regresamos por debajo y lo sacamos por encima de esta orejita. Vamos a jalar, ajustarlo muy bien. Ahora vamos a tomar este mismo hilo, pasarlo primero por debajo del hilo guía y aquí nos vamos entonces a regresar pasándolo por encima del hilo guía y nuevamente lo vamos a pasar por debajo de esta orejita. Vamos a jalar, ajustar muy bien y quedaría formado ya este nudo alondra. Vamos a organizar los hilos, repetir lo mismo con el lado izquierdo, pasando el hilo primero por encima, regresándonos por debajo y nuevamente por encima. Vamos a jalar, ajustar y nuevamente vamos a pasarlo por debajo y aquí ya nos regresaríamos pasándolo por encima del hilo, por debajo de la orejita. Vamos a jalar, ajustar, quedaría ya formado este otro nudo alondra. Organizamos los hilos, vamos a realizar otro nudo plano completo. Nuevamente empezando por el nudo hacia el lado derecho, ajustamos y continuamos con el nudo hacia el lado izquierdo, exactamente el mismo patrón de tejido que hemos venido realizando. Me adelanté ya un poco y en esta primera mitad de la pulsera voy a finalizar con un nudo plano completo. Como puedes ver aquí, ya te voy a mostrar la medida en la que estoy dejando esta primera mitad. Entonces vamos a tomar el metro y como puedes ver, más o menos 5 centímetros es lo que mide desde el primer nudo hasta el último nudo plano que vine a realizar en esa primera parte de la pulsera. Para continuar con el diseño, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar primero el hilo anudador del lado derecho, lo voy a pasar por el centro de los dos hilos guía de arriba hacia abajo, pasándolo por debajo del hilo guía de la derecha. Sé que suena un poco enredado, pero mira, es súper fácil. Aquí la idea es envolver con nuestro hilo anudador este hilo guía. Y listo, vamos a repetirlo nuevamente para que te quede aún más claro. Entonces, ese es el hilo guía y aquí vamos a tomar el hilo anudador. Lo pasamos por la mitad, por el centro de los dos, ubicándolo por debajo del hilo guía del lado derecho. Vamos a jalar y listo. Mira, él queda envolviendo completamente este hilo guía. Aquí lo repito por tercera vez, es muy fácil de hacer
y ya vas a ver cómo queda de precioso este diseño. Y listo. Vamos a repetirlo. La idea es hacer en total 5 veces este mismo movimiento, este tejido que le estamos haciendo en este momento y queda muy bonito. Prácticamente es como envolver el hilo guía. Y listo. Cuando ya hayamos terminado, vamos a ajustar muy bien. La idea aquí es que puedas sujetar este hilo anudador hacia un lado para que sea más fácil para ti, no se te vaya de pronto a enredar. Vamos a repetir lo mismo con el hilo del lado izquierdo. Tomamos el hilo aquí anudador, lo pasamos por el centro de los dos hilos y por debajo del hilo guía del lado izquierdo. Vamos a jalar, ajustar muy bien y nuevamente lo vamos a repetir. Como puedes ver, es exactamente lo mismo, simplemente que cambiamos el hilo, la ubicación del hilo con el cual estamos trabajando y es muy fácil de hacer. Vamos aquí a completar igualmente 5 nudos, que sería para comenzar, y ya te explico lo que vamos a hacer a continuación. Y aquí vamos a hacer ya el último nudo envolviendo nuevamente el hilo guía y listo. Lo ajustamos muy bien. Vamos entonces, para decorar nuestra pulsera, a utilizar balines. Yo lo estoy utilizando de 4 milímetros, acero inoxidable. Vamos entonces a tomar aquí los dos hilos anudadores. Vamos a nuevamente a quemar y adelgazar las puntas para que sea mucho más fácil poderlo decorar con los balines. Cuando ya los tengamos listos, vamos a tomar aquí el primer balín. Recuerda que son de 4 milímetros. Lo pasamos por una de las puntas del hilo. Lo vamos aquí a bajar un poco de esta manera. Tomamos el otro hilo, que sería en mi caso el de la derecha. Voy a bordear con mi dedo para que sea más fácil y voy a pasar este hilo en sentido contrario de arriba hacia abajo. Voy a comenzar aquí a jalar y vamos a comenzar a jalar ambos hilos hasta unir el balín a lo que llevamos tejido. Vamos organizando aquí los hilos. Como puedes ver, aquí ya queda ubicado el balín. Vamos a continuar entonces con el diseño tomando el hilo anudador nuevamente del lado derecho y vamos a repetir el mismo tejido que habíamos hecho anteriormente, pasándolo por el centro de los dos hilos guía, por debajo del hilo guía de la derecha. Vamos a jalar, incluso al hacer este movimiento, el balín se organiza mejor. Vamos a repetir lo mismo, la idea es completar nuevamente 5 nudos en total. Una vez y hayamos completado ya los 5 nudos, entonces vamos a realizar exactamente lo mismo, pero con el hilo del lado izquierdo, repitiendo lo mismo. Como puedes ver, es súper fácil de hacer este diseño. Déjame saber en los comentarios si ya lo estás realizando y cuáles fueron los colores que elegiste para hacer este diseño de esta pulsera súper bonita que te traje en el día de hoy. Recuerda que abajo en los comentarios te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Vamos a unir aquí el segundo balín y vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo hasta completar en total 3 balines, que es lo que lleva la parte central de nuestra pulsera. Yo aquí ya me adelanté un poco y ya completé los 3 balines. Como puedes ver, también finalicé con 5 nudos a cada uno de los lados. Y aquí vamos a realizar un nudo plano completo, que sería ya para comenzar a hacer el mismo patrón de tejido que hicimos en la primera mitad de la pulsera. Ajustamos este primer nudo que acabo de hacer hacia el lado derecho y la idea aquí es que lo organices muy bien. Vamos a realizar ahora el nudo hacia el lado izquierdo y ya con este quedaría el nudo plano completo. Vamos ahorita a continuar repitiendo el mismo patrón. Seguiría entonces el nudo alondra a cada uno de los lados. Ya hicimos el de la derecha, aquí vamos a realizar el del lado izquierdo, seguiría otro nudo plano completo y vamos a continuar de esta manera hasta completar en total 5 centímetros también. Es lo mismo que hicimos al otro lado de la pulsera. Y habiendo terminado, solo queda cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Vamos a cortar dejando aproximadamente unos 2 milímetros, quemar con la llama azul del encendedor y hacer presión sobre el nudo para que quede sellada la pulsera. En este extremo donde hicimos el último nudo plano, vamos a hacer un nudo sencillo que vamos a ajustar muy bien y sería ya darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando igualmente la misma medida. Para cerrar, tú puedes utilizar la técnica de tu preferencia. En mi caso, voy a hacerlo con la técnica también del nudo plano.
con una hebra de hilo de 25 centímetros que ubicamos por debajo de los hilos centrales y aquí iniciamos el tejido primero hacia el lado derecho. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica, así como también la de la técnica del nudo franciscano. Vamos entonces aquí a continuar de esta manera hasta completar en total más o menos 3-4 nudos planos completos o más o menos una medida de 1 centímetro. Si quieres unirte a mi canal de WhatsApp es súper fácil, aquí abajo vas a encontrar el enlace, haces clic y listo. Allí les estoy compartiendo información complementaria si te gusta la bisutería y también si te gusta el emprendimiento. Cuando ya hayamos terminado solo quedaría cortar los hilos que sobran dejando más o menos 2 milímetros, quemar y pegar. Aquí ya quedaría lista y terminada esta linda, fácil, encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Espero que te animes y que las hagas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.